Se trata, obviamente, de José de San Martín, quien es asiduo entusiasta del toreo, según las crónicas de la época, y en sus momentos libres asiste al espectáculo. En uno de ellos aplaude a rabiar el trabajo de un picador autóctono, el teniente de granaderos Juan Lavalle. Transcurrida la Revolución de Mayo, los cambios se reflejaron hasta en una reglamentación referida al inicio del espectáculo, posiblemente inspirada por Mariano Moreno, quien había derogado los antiguos privilegios de la época colonial, donde las funciones solo debían comenzar cuando estuvieran presentes las autoridades. Otra medida que resultó muchas veces olvidada fue aquella donde se establece que los ciudadanos que ejercen el poder no deben llevar escoltas, comitivas o aparatos que los distingan de los demás ciudadanos, y que en diversiones públicas de toros, ópera, comedia, etc., no tendrá la Junta de Gobierno palco ni lugar determinado, sin privilegios. Los individuos que la compongan y quieran concurrir comprarán su lugar como cualquier ciudadano, más o menos como ahora. Uno de los momentos del Buenos Aires colonial donde la gente podía ver y ser vista era el acceso a la Plaza de Toros, con la famosa calle del Empedrado. El lugar también fue escenario de cruentas luchas durante las invasiones inglesas. El Retiro fue famoso por un combate que hubo ahí muy cruel, muy cruento, donde se destacó la acción del Tercio de Gallegos. El Tercio de Gallegos obviamente estaba conformado por gente de ese origen, porque en las invasiones inglesas no solo peleamos nosotros, hubo muchos españoles que pelearon también, los tercios, ¿no? Por comunidad, gallegos, andaluces, vizcaínos, como había de pardos, morenos, etc. Ahí tuvo lugar un encuentro con las fuerzas del 71 Highlanders escoceses, a quienes les arrebataron sus tradicionales gaitas, el Tercio de Gallegos, y se dedicaron a tocar muñeiras en festejo. O sea, hay cuadros, hay grabados donde se ve un gaucho con el chiripá escocés, y se suele decir que disparate. No, porque los gauchos le robaban los kilts y las mantas escocesas a los escoceses y se hacían chiripá. Entonces quedaron retratados. La calle del Empedrado, Florida, fue el lugar de paso de los habituales 3.000 concurrentes a los espectáculos de toros. Y hay que tener en cuenta que la plaza tenía capacidad para 10.000 personas, la del Retiro. En el Río de la Plata las corridas de toros tuvieron gran parecido con los actuales rodeos norteamericanos, por todas las suertes que se jugaban, ¿no? Pastor Obligado describe una corrida. Dice Pastor Obligado: el capitán Lucio Mansilla descollaba entre los capeadores, don Juan Lavalle entre los picadores, O'Brien, engrillado con cintas de seda, saltó el bicho, saltaban los toros atados. Don Juan Apóstol Martínez, capitán de granaderos a caballo, cabalgó sobre el toro, desnucándolo de una puñalada. Eran gente dura. Isidoro Suárez, futuro héroe de Junín, fue quien más se lució como enlazador. Necochea, Correa, Villanueva, Olazábal, Escalada, Videla y otros oficiales repitieron lucidas suertes. Luego de la independencia, las corridas de toros fueron prohibidas. Fue una decisión muy discutida. El gobierno destinó la plaza para guardar las caballadas del ejército. Y en 1803, un contratista andaluz intentó rehabilitarla sin éxito. En 1822, el gobierno ordenó su demolición, reutilizando sus ladrillos para la construcción de los cuarteles del Retiro. Dicha medida no provocó oposición, ya que las corridas decaían y no despertaban por esos años el entusiasmo de otras partes de Hispanoamérica. México todavía tiene corridas al nivel de España, ¿no? Y otros países, pero México es muy importante. Hubo algunas tímidas corridas con toros afeitados en barracas, afeitado que tiene los cuernos sin punta. Y hay un aviso aparecido en la Gaceta Mercantil de 1835 que es muy interesante. Se lee: función de toros.
el domingo 8 del corriente se dará en Barracas una famosa corrida de toros. Las personas que quieran tomar palco pueden concurrir a casa de don Nicolás López. Era el marketing que hacía. Bueno, para seguir con esto, después la dinámica de esto es que cuando terminen todos los panelistas de hablar, vamos a ir a las preguntas de ustedes, de algunos de los temas que se han tocado acá o de lo que ustedes quieran. Ahora va a dirigir la palabra a Diego Saavedra, que es un descendiente del presidente de la primera Junta de la Patria en mayo de 1810. Bueno, empezaré, trataré de no decir disparates que después me reten. Comenzaré hablando de Cornelio Saavedra. Yo soy cuarto nieto, es decir, viene el hijo, el nieto, el bisnieto, tataranieto y viene el chorno, que es mi verdadera posición en la familia. Saavedra y el deporte no lo asocio mucho. Puede ser que haya sido un precursor del hipismo, porque Saavedra viajó mucho. Él nació en Potosí, que era parte del virreinato del Río de la Plata, y a los 8 años se vino a Buenos Aires, donde eran su padre había nacido en Buenos Aires y era de 2 generaciones anteriores, porteña también. Bueno, vino en lomo de burro o en lomo de mula, no sé cómo habrá sido correctamente, y después en diligencia. Es que tuvo que andar mucho en lomo de mula para poder llegar a Buenos Aires a los 8 años. Después estudió, se recibió de teología. ¿Qué relación hay entre teología y jefe de regimiento patricios? Todavía no la sé. Fue capitular del Cabildo, tuvo varias funciones en el Cabildo. Una de ellas fue inspector de granos. ¿Qué era inspector de granos? Bueno, yo no sé si ustedes habrán escuchado esa expresión que decía, este no es trigo limpio. Bueno, Saavedra decía eso justamente, este grano no es trigo limpio. Y después se quedó deducida a gente, a las personas. Bueno, con motivo de la primera invasión inglesa, Liniers ordena formar un regimiento o llamar al pueblo de Buenos Aires a las armas, y se agrupa por sectores, los gallegos, los pardos y morochos, los catalanes, etcétera, 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 y a los de Buenos Aires se asocian en una legión de patricios voluntarios de Buenos Aires. Y después tienen que elegir el jefe. ¿Y a quién eligen? ¿Cómo eligen al jefe? Directamente, democráticamente. Y lo eligen a Saavedra, porque era aparentemente una persona muy respetada, muy querida. Y entonces lo eligen a Saavedra jefe del primer regimiento nativo que hubo en Buenos Aires, que es la base del actual regimiento Patricios, o regimiento número 1 de Buenos Aires. Tiene una destacada actuación en las invasiones inglesas, en la segunda invasión inglesa. Bueno, rechazado a los ingleses, tiene importante actuación en una zonada discutida, algunos dicen que fue pro-realista, otros que fue pro-independentista, que fue la zonada del 1 de enero de 1809, donde Saavedra impone la fuerza de sus armas y evita justamente que se lo echa de Liniers. Bueno, en 1810 se lo denomina la espada de Mayo, porque sin él no se hubiese podido hacer la revolución, porque fue una revolución muy militar, a pesar que algunos digan que fue una revolución civil o que no fue civil. Bueno, fue militar la revolución, es decir, él impuso la fuerza y le dice al virrey Liniers que cuando es convocado por el virrey Cisneros, lo convoca a Saavedra y dice, ¿y qué actitud van a tomar ustedes? Y él le dice directamente, habiendo cesado la autoridad que lo impuso usted no cuente con mis armas para poder mantenerse en el cargo. Bueno, viene la revolución, lo echan a Cisneros, se forma la primera junta. Siento dentro de la junta hay enemistades.